Continuamos con el módulo 8, la lección 1, el subtema 2. Ahora vamos a trabajar con el menú de modificaciones, específicamente con el comando array, que tiene tres formas de ejecución: rectangular, polar y pat. Cuando ejecutamos el comando array lo podemos hacer a través del icono del menú de modificaciones, a través de escribir las letras A, R en la barra de comandos. Cuando localizamos este comando, podemos desplegar la lista de opciones, y esas opciones nos ofrecen el array rectangular, que nos permite duplicar cuantas veces nosotros querramos un objeto en un formato tipo rejilla, en filas y columnas. Nosotros podemos establecer la distancia entre las filas y las columnas con unos comandos, con una barra de propiedades y herramientas que nos ofrece AutoCAD para hacer esas modificaciones. Este tipo de comando array rectangular lo podemos usar, por ejemplo, para hacer una distribución homogénea de un sistema estructural, unos puntos de referencia para un dibujo en particular en el que necesitamos un grid preestablecido, distribuir unos objetos en esta forma de rejilla. Las líneas no son parte de la distribución, solamente duplica las filas y columnas del objeto que nosotros seleccionemos. El array polar nos sirve para duplicar cuantas veces establezcamos en el dibujo un objeto alrededor de un punto. No necesariamente tenemos que dibujar ese círculo para poder distribuir alrededor el objeto. El array polar nos distribuye ese objeto, nos multiplica ese objeto cuantas veces queramos en el patrón circular. Y el array path nos distribuye un objeto a través de una línea, ya sea esa línea curva, semicurva, recta. Nosotros establecemos cuál es el patrón de distribución y la cantidad y la distancia en el que esos ítems se van a distribuir a lo largo de ese camino. Este comando podría ser útil, por ejemplo, para cuando trabajamos pasos o huellas en concreto en un jardín. Entonces, poder distribuir esos elementos regularmente una secuencia o en un camino que no es necesariamente regular. ¿Ok? Pues vamos a ejecutar cada uno de esos comandos. Vamos a empezar por el array rectangular. Si yo tengo digamos que es esta columna, que este rectángulo que tengo dibujado acá en la pantalla es una columna, y necesito hacer el grid o la distribución rectangular de columnas. Entonces yo voy al comando array, a su formato habitual en la barra de comandos de modificaciones, que es le doy clic y automáticamente AutoCAD me dice selecciona los objetos. Entonces yo selecciono los objetos. Cuando termine de seleccionar los objetos, porque puedo seleccionar varios, le doy Enter y automáticamente me aparece esta distribución por defecto. Ahora bien, hay que entender varias cosas. Que yo puedo modificar absolutamente toda esa distribución a través de este menú de opciones. Aquí establece cuántas columnas yo quiero. En este instante yo tengo 1, 2, 3, 4 columnas. Yo, si quiero, puedo establecer que me cree una quinta columna, o puedo establecer que me cree 8 columnas. Eso yo lo establezco acá. Vamos a dejarlo en este instante, vamos a dejarlo de esas 8 columnas, vamos a dejarlo quizá en 6 para que no me obstaculice otra idea de ejercicio que tengo más adelante. Y en cuanto a las filas, aquí tengo 3, pero yo puedo establecer que sean solo 2, puedo quitar las que yo quiera o poner que sean 4. Entonces, vamos a dejar las 3 originales. Es importante entender en el array rectangular las distancias. Ahora vamos a ver algo. Voy a encender este layer que tengo yo acá de dimensiones.
y voy a hacer, vuelvo al menú de modificaciones del array haciendo doble clic sobre cualquiera de los elementos del array. Ven que vuelve, si hago doble clic con el botón izquierdo del mouse sobre cualquiera de los elementos, automáticamente el menú vuelve a aparecer, no importa cuál de los elementos del array. A ver, cada uno de estos elementos tiene un pie de ancho, entonces yo puedo modificar la distancia entre los elementos en esta paleta, en esta casilla. Pero tengo que tener en cuenta el ancho del elemento. Por ejemplo, si yo le pongo solo 6 pulgadas, los elementos van a quedar unos sobre otros, porque el elemento mismo tiene un pie de ancho. Entonces yo tengo que contemplar que tiene un pie de ancho más la cantidad de la distancia entre un elemento y otro. Si yo, haciendo clic sobre ese elemento, le digo que la distancia que yo quiero es un pie 3 pulgadas, miren cómo se acercan de una vez los elementos. ¿Ven? Entonces, ¿cómo yo puedo manipular esas distancias? Dejémoslo en un pie 6 pulgadas. Y lo mismo sucede con las distancias verticales. Yo puedo modificar la distancia vertical. En este caso, el elemento tiene 2 pies de largo y un pie de distancia hacia el otro. Eso es lo que en esta fila, en esta casilla conocemos como 3 pies. Si yo le pongo 2 pies, los elementos van a quedar montados uno sobre otro, porque no hay distancia posible, porque la altura de esos elementos es precisamente 3 pies. Y esta distancia es la distancia que el array lee como total, que es entre el inicio del primer objeto y el inicio del último. Entonces, si yo quiero distribuir algo, tengo que tener en cuenta que la distancia no me incluye la longitud, ya sea la vertical o la horizontal del último objeto. Por ejemplo, si tomo esta medida, 7 pies 6, corresponde al total horizontal en este caso, y este 6 corresponde al total vertical. Así que así puedo modificar. Si yo quiero modificar manualmente el array, tengo varias opciones. Si hago doble clic sobre el array de nuevo, puedo hacer las mismas modificaciones que puedo trabajar aquí en el menú, las puedo hacer manualmente. Si oprimo sobre esta última flecha, ven cómo se vuelve roja, yo puedo añadir columnas o quitar columnas. Y lo mismo pasa aquí, puedo eliminar filas o puedo adicionar filas. Y aquí puedo, en la flechita que queda en el medio, cuando se pone roja, yo puedo aumentar la distancia entre las columnas o disminuirla cuando yo necesito trabajar a ojo. En cálculo estoy haciendo un diseño con el mismo dibujo. Noten que si yo hago rápidamente el array de estas dos líneas cruzadas, automáticamente él me calcula, siempre me vuelve a 4 por 3 y yo puedo empezar a adicionar cuantos elementos yo desee, ya sea en el horizontal o en el vertical, y puedo modificar esas distancias manualmente o manipulando las casillas de las cantidades. El por array, aquí tengo un ejemplo muy sencillo, es para distribuir algo alrededor de un punto. Entonces yo tengo aquí un círculo y esta línea es la que le voy a hacer el polar array. Entonces, polar array, elijo la línea, terminé de seleccionar los objetos, doy enter, especifique el punto del array. Entonces, elijo este centro de este círculo. Escape para salir del array. Entonces, ustedes ven que yo, al hacer doble clic sobre las líneas, puedo empezar a manipular, igual que en el anterior, que yo ya no quiero 6 objetos, que yo quiero 20 objetos alrededor.
que yo no quiero que la distribución sea en 360 grados, que quiere decir el 100% del círculo, sino yo quiero que sea la mitad del círculo, que son 180 grados. Entonces, y ahí lo que hago es rotar a mi deseo, roto el objeto. También puedo, volvamos a los 360 alrededor de todo el círculo, y también puedo crear otros elementos. Aquí tiene una sola fila. Si yo quiero 3 filas, noten cómo una fila es esta, otra fila es esta y otra fila es esta. Siempre que yo haga escape, puedo volver a la modificación del comando haciendo doble clic sobre los objetos que son parte del array. Note que el círculo no es parte del array. El círculo es solo una referencia para crear el array. Y la tercera forma del array es el array path o el array camino. Entonces, vamos a elegir la opción aquí, array path. Selecciono el objeto que quiero, siempre el objeto que seleccione, el objeto que quiero duplicar o repetir. Entonces selecciono el círculo, no el camino. Selecciono el círculo. Enter porque ya terminé de seleccionar los objetos. Ahora en este comando, AutoCAD me dice seleccione el camino que van a seguir esos objetos que vas a repetir. Entonces, ahora sí selecciono el camino. Y aquí quedaron automáticamente los objetos repetidos, en donde yo puedo entrar a modificar esos objetos como yo desee. Por ejemplo, yo puedo disminuir la cantidad de objetos en el camino. En este caso son 5, quiero 2 más, en este caso, algunos más, perdón, en este caso son 8. Y también lo interesante de este comando es que yo puedo modificar el camino y los objetos van a estar asociados a ese camino. Me explico. Si yo hago clic en el camino, miren lo que va a suceder. Los objetos están atados a ese camino que yo determiné. Entonces yo modifico el camino y los objetos van a modificar su forma de distribución de acuerdo a las modificaciones que yo haga a la línea o al camino que usé para distribuirlos. Siempre vuelvo a hacer clic solo en los objetos que se hicieron array y puedo modificar cuantas cosas yo desee de ese array. Puedo modificar la distancia, puedo decirle que lo quiero cada 4 pies. Puedo decirle que quiero más de un objeto en el camino, quiero modificar las filas, puedo ponerle 3 filas y no importa cuántas filas yo coloque, siempre que modifique el camino, los objetos se van a modificar, su forma de distribuirse de acuerdo a los cambios que yo le haga al camino, que usé como referencia para diseñar o distribuir los objetos en el array path. Así que hasta aquí el comando de array.